Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que es hasta el momento la máxima goleada de la Copa del Mundo. Empezamos este día con un muy aburrido 0-0 entre Marruecos y Croacia. Posteriormente tuvimos un entretenido partido en el cual Japón le ganó 2-1 a la selección alemana y ahora hemos sido testigos de hasta el momento la mayor diferencia entre ambos equipos en este Mundial de Qatar, porque España goleó 7-0 a Costa Rica, un encuentro absolutamente sin equivalencias. El conjunto europeo fue infinitamente mejor y hasta pudo llegar a convertir una decena de goles, teniendo en cuenta la gran cantidad de situaciones de gol claras que tuvo con el correr de los minutos en el partido. Fue muy pero muy superior, en todo momento estuvo en el campo de juego haciendo siempre lo mismo, se clarificaba el juego cada vez que tenía que clarificarse, presionaba cada vez que tenía que presionar. Y es por eso que, como dije, que el resultado no solamente es más que justo. Me parece que España se terminó quedando corto en su debut mundialista y terminó metiéndole 7 goles a Costa Rica, una selección de la cual claramente se esperaba más. Lejos estaba en cuanto a jerarquía individual del equipo español, pero aún así ha sido una gran decepción, por lo menos en este inicio de la Copa del Mundo. Empecemos. Vamos a comenzar repasando el 11 que paró Luis Enrique por parte de la selección española, porque hubo algunas sorpresas. Decidió poner a un volante central a jugar de defensor central para tener mejor salida de balón y decidió moverse sin un centrodelantero de referencia, algo que le sirvió muchísimo en las dos cosas, porque la realidad es que el hecho de que Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, fuera defensor central, le sirvió en todo momento para que España tuviera un inicio de juego muy limpio desde atrás y en ningún momento dividió la pelota. Prácticamente Costa Rica tuvo que correr detrás de ella durante los 90 minutos que duró todo el encuentro. Y por parte de no tener un centrodelantero fijo, más allá de que el único que hay en la plantilla, en la lista de 26 de España, es Álvaro Morata, le sirvió mucho porque así los defensores de Costa Rica no tuvieron nunca ninguna referencia a marcar. Los centrales del equipo centroamericano en un momento tenían que estar encima de un jugador, en otro momento encima de otro, y eso generalmente genera confusión, sobre todo en dos defensores centrales que son muy altos y muy lentos, y por eso no tuvieron claramente su mejor partido. El 11 de España fue el siguiente: Unai Simón fue el arquero sin participación. Después, la línea de 4 defensores: César Azpilicueta como lateral por la derecha, Rodrigo Hernández y Aymeric Laporte fueron los dos centrales, y Jordi Alba fue el lateral izquierdo. Mitad de la cancha: 3 del Barcelona, Sergio Busquets, el capitán, como mediocampista posicional, Gavi y Pedri a sus costados, y los 3 delanteros fueron Dani Olmo por un costado, Ferran Torres por el otro, y Marco Asensio empezó de centro delantero, aunque estas 3 posiciones fueron cambiando con el correr del encuentro. Y por el lado de Costa Rica, una gran decepción, lo del equipo de Luis Fernando Suárez, no tanto por saber que iban a perder contra España. De hecho, lo lógico, y sobre todo viendo lo que pasó anteriormente entre Japón y Alemania, es ahora que Costa Rica pierda los 3 partidos, pero caer por 7 goles de diferencia es una cosa que no sucede todos los días, y no ha pasado tanto a lo largo de la historia de la Copa del Mundo. Si bien es cierto que antes se daban más goleadas de estas características, en el fútbol moderno no son muchos los equipos que logran meterle 7 goles a selecciones rivales, y sobre todo también teniendo en cuenta que si bien España es muy superior, quizás no llegaba de esa manera como para meter justamente 7 goles. El último amistoso, España le había ganado 3-1 a Jordania, y Costa Rica no había tenido malos encuentros, había sido el último clasificado al Mundial, eso es cierto, porque le ganó el repechaje a Nueva Zelanda, pero aún así me parece que no estuvo para nada a la altura en este debut mundialista. El 11 que dispuso el entrenador colombiano Suárez para este partido: Keylor Navas fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Carlos Martínez como lateral por la derecha, Oscar Duarte y Francisco Calvo como centrales y Brian Oviedo como lateral izquierdo. Mitad de la cancha: por la derecha Keijer Fuller, la pareja de mediocampistas centrales Celso Borges y Yeltsin Tejeda. Como mediocampista por izquierda, el joven de 18 años Jewinson Bennett, y la pareja de delanteros Joel Campbell junto con Anthony Contreras.
Si bien es cierto que yo los análisis de los partidos de la Copa del Mundo los divido entre primer tiempo y segundo tiempo, acá no hay mucho que dividir. La realidad es que los 90 minutos fueron lo mismo. Costa Rica no solamente no pudo patear al arco, sino que no realizó ningún disparo efectivo en los 90 minutos. Y por el lado de España, si bien es cierto que a lo mejor pudo haber generado muchísimas más situaciones de las que generó, porque a veces se encolosinaban un poco los futbolistas en la mitad de la cancha a puro pase, la realidad es que generó las situaciones justas como para convertir 7 goles y, como dije, a mi entender se quedó corto, un 85% de posesión de balón en el partido y claramente muy pero muy superior desde el minuto 0 hasta el minuto 95-96, que fue lo que terminó durando el partido. En el primer tiempo, los 3 goles anotados por España, porque anotó 3 en la primera parte y 4 en la segunda, fueron obra de los 3 futbolistas que arrancaron jugando en posiciones ofensivas. Dani Olmo primero a los 11 minutos, Marco Asensio convertía el segundo a los 21 y 10 minutos más tarde, a los 31, Ferran Torres de penal terminaba convirtiendo el tercero. Ya después del segundo gol, es decir, a los 20 minutos de la etapa inicial, el partido estaba terminado. No había manera que Costa Rica, por la manera que tenía que jugar y por la manera en la cual estaba parado en el campo de juego, pudiera empatarle a España. Es un equipo que en teoría iba a ser quizás más contragolpeador, y las pocas veces en las cuales tenía que contragolpear lo hizo de muy mala manera, y obviamente España no se lo permitió. De hecho, el conjunto europeo completó 1000 pases exactos en este encuentro contra Costa Rica, la mayor cantidad de pases en un cotejo sin prórroga en la Copa del Mundo. De hecho, si tenemos en cuenta un partido que se dio muy parecido, no en cuanto a resultado porque fue muy distinto, pero sí en cuanto a la posesión de España, el año pasado por los octavos de final, el día de que la selección española queda eliminado del Mundial de Rusia, justamente contra la selección anfitriona, dio 1008 pases, pero recordemos que en aquel partido hubo prórroga, es decir, España jugó media hora más. En esta oportunidad contra Costa Rica no hubo tiempo extra, se jugaron los 90 minutos más el tiempo que hoy por hoy están adicionando los árbitros, que a lo mejor es un poco exagerado, pero igual 7 goles y más de 1000 pases no es algo que se ve todos los días, por lo que si bien no se puede decir que este partido haya sido una sorpresa en la Copa del Mundo, porque es lógico que España, con todo el nivel individual y con lo bien colectivamente que ha jugado a lo largo de este tiempo de la mano de Luis Enrique, venza a Costa Rica, una diferencia de 7 goles es demasiado abrumadora, sobre todo para un equipo costarricense que en principio, luego de lo que fue la victoria de Japón sobre Alemania, estaba buscando tratar de dar el golpe frente a esta selección española, que no es la selección española del 2010, está muy lejos de eso, es una de las candidatas a levantar la Copa del Mundo. De hecho, sin lugar a dudas ha sido la mejor selección, por lo menos hasta ahora, de la primera fecha del Mundial de Qatar, pero aún así sigo sorprendido con los 7 goles de diferencia, porque me parece que en la fase de grupos, entre las mejores 32 selecciones del planeta, no puede haber tal diferencia. Costa Rica ha quedado demasiado en el debe, no solamente para sus hinchas, que seguramente estén muy decepcionados por este debut, más allá de que todavía puede clasificar, porque si gana los 2 partidos restantes va a jugar los octavos de final. La realidad es que en este primer encuentro frente a una selección española claramente superior, Costa Rica no solamente no estuvo a la altura de las circunstancias, sino que provocó una de las mayores derrotas de la historia de los mundiales. Y si hablamos ahora del segundo tiempo, y la realidad es que fue muy parecido al primero. Luis Enrique empezó a modificar el equipo, teniendo en cuenta que ningún futbolista español vio la tarjeta amarilla, y es por eso que decidió empezar a sacar a algunos de los más importantes, como para que empiecen también a ganar confianza algunos suplentes. Salió Ferran Torres e ingresó Morata, que terminaría convirtiendo un gol, ingresó Soler, que terminaría convirtiendo otro gol, y salió Pedri, ingresó el joven Alejandro Balde por izquierda en lugar de Jordi Alba, entró Coque por Busquets y también ingresó Nico Williams por Marco Asensio. Por otro lado, Luis Fernando Suárez también realizó las 5 modificaciones, pero un poco sin sentido. La realidad es que lo hizo únicamente para completar las 5 sustituciones y que algunos futbolistas desde el banco de suplentes jugaran minutos, teniendo en cuenta que el próximo partido Costa Rica lo va a estar jugando contra Japón, que en teoría en la previa sería el partido que el equipo centroamericano debe ganar en esta Copa del Mundo. Veremos si con la diferencia de 7 goles en contra que tienen pueden ir, sobre todo anímicamente, bien a ese partido contra un equipo como Japón, que viene con el ánimo por las nubes porque ha derrotado nada más y nada menos
que Alemania, selección tetracampeona del mundo. En esa segunda parte, los autores de los goles, a los 19 minutos Ferran Torres nuevamente, antes de salir reemplazado, convertía el segundo. A los 29 del complemento, Gavi, el mediocampista joven de tan solo 18 años, convertía el quinto, y el sexto y el séptimo llegarían sobre la hora. A los 90, Carlos Soler, recién ingresado en el segundo tiempo, marcaba el sexto, y en el segundo minuto de descuento, Álvaro Morate también se metía en el marcador y España terminaba convirtiendo 7 goles. En total, España realizó 17 intentos, marcó, como dije, 7 goles, mientras que la posición del balón final terminó con un 81% a favor del conjunto europeo y tan solo un 19% por el lado del equipo costarricense. España va muy bien parado a enfrentar a Alemania en lo que puede ser el partido más duro de la fase de grupos, no solamente para el conjunto español, sino el mejor duelo de toda la primera fase del Mundial de Qatar. Va a ser el único encuentro en el cual dos selecciones campeones del mundo se enfrenten en esta fase de grupos, y teniendo en cuenta la derrota de Alemania, que el seleccionado alemán debe salir con todo, es probable que sea un encuentro mucho mejor de lo esperado. De hecho, si en la próxima fecha España logra vencer a Alemania y Japón hace lo propio contra Costa Rica, las dos selecciones estarán clasificadas y Alemania quedaría afuera del Mundial a falta de una jornada por disputarse, lo cual podría ser una gran sorpresa para este Mundial, teniendo en cuenta que si bien este grupo en principio era el más difícil de la Copa del Mundo, la realidad es que ya nos ha demostrado Costa Rica con esta derrota 7-0 que no estará a la altura de las circunstancias. Todo puede cambiar, como dije, si ganan los dos partidos Costa Rica va a clasificarse, pero por lo menos España nos ha dado una muestra de que jugando bien al fútbol se puede convertir la cantidad de goles que ellos pretenden. Ahora quedará en manos de Luis Enrique poder mantener este nivel en sus futbolistas como para que los siguientes dos partidos de la fase de grupos sean más o menos parecidos. Claramente seguro ninguno les va a poner tan fácil las cosas como se las puso Costa Rica en este compromiso, pero aún así, si España sigue haciendo el mismo juego y si logra ser otra vez lo suficientemente efectivo a la hora de convertir goles, lo más seguro es que clasifique sin ninguna dificultad en la fase de grupos, y si puede mantener todo este nivel individual y colectivo durante 3 semanas más, lo más probable también es que levante la Copa del Mundo.